quinta clase dentro del curso de farmacología. Espero que hayan tenido un excelente día, una excelente jornada, que hayan podido revisar las grabaciones, que hayan podido imprimirse las presentaciones que les estuve enviando y también las flashcards que estuvimos viendo el día de ayer. Y nada, hoy doctores, doctoras, vamos a hablar de un tema muy bonito dentro de la farmacología y también un poco más sencillo respecto, por ejemplo, al tema que vimos ayer, que eran los antibióticos. Van a ver que es mucho más sencillo que ayer, pero también es muy importante porque también es muy utilizado. Bien, entonces me confirman por favor que pueden escucharme. Voy a empezar a compartir pantalla y me confirma también que pueden ver la pantalla. Bien, aquí está la pantalla. Perfecto, muchas gracias, doctor Adrián, doctora Olga, muchas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar, doctores. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Muchas gracias, doctora Nancy. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es la farmacología gastrointestinal. ¿Qué puntos vamos a aprender y llevar acá? Primeramente, vamos a comenzar viendo qué son y para qué nos sirven los fármacos gastrointestinales. Posteriormente, vamos a ver cuáles son los factores agresores y cuáles son los factores defensores de la mucosa gástrica. Hablaremos también del mecanismo de acción de los fármacos gástricos, hablaremos de la clasificación de estos fármacos y posteriormente hablaremos a detalle de cada uno de estos medicamentos, incluyendo los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas de los receptores H2, los protectores de la mucosa gástrica y por último los antiácidos. Bien. Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar directamente definiendo para qué nos sirven los fármacos gastrointestinales, para qué nos sirven. Como su nombre lo dice, estos fármacos nos sirven principalmente para tratar enfermedades que llegan a afectar o dañar acá a nivel de la mucosa gástrica, esta que estamos viendo acá, que tendría que verse de esta forma, de forma fisiológica. Ahora, por ende, ¿quién puede llegar a causar un desequilibrio a nivel de esta mucosa? Pues diferentes enfermedades que pueden provocar daño en la misma. Enfermedades como cuáles? Enfermedades como por ejemplo la gastritis, como una úlcera péptica, como una enfermedad por reflujo gastroesofágico o incluso la pirosis, que es la manifestación de cada una de estas. Pero revisemos de forma rápida qué significa cada una. Primero, cuando hablamos de la gastritis, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que va a existir inflamación y por ende lesión a nivel de la mucosa gástrica, que generalmente se manifiesta en el paciente porque refiere que le quema la parte de la boca del estómago, que es el epigastrio. Refiere ardor a ese nivel y es por lo que en un principio generalmente acude a consulta. Ahora, muchas veces puede ser que el paciente también no acuda a consulta a partir de ese síntoma y piense que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, pero más que nada a futuro puede llegar incluso a agravar y puede pasar de convertirse y de ser una gastritis a posteriormente convertirse en una úlcera péptica, que es la que estamos viendo acá. ¿Y qué es la úlcera péptica? No es nada más que la lesión, pero que ya no solamente se limita a nivel de la mucosa, sino que puede llegar incluso a nivel de la submucosa o incluso en ocasiones hasta la muscular, generando sangrados dentro del paciente. Muchas veces se puede hacer evidente con una hematemesis, con presencia de melenas a nivel del material fecal en el paciente. Bien, ahora, otra patología muy importante que también produce alteración a nivel de la mucosa gástrica, pues va a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es justamente eso, el paso del contenido ácido desde el estómago, como lo estamos viendo acá, hacia la región esofágica, principalmente pasando a partir del esfínter esofágico inferior con mucha facilidad. ¿Esto a qué se debe? Generalmente aquí hay una acumulación masiva de ácido clorhídrico a este nivel. Bien, y por último tenemos a la pirosis. La pirosis, que es lo principal por lo cual los pacientes van a acudir a consulta refiriendo a ardor, quemazón, picazón a nivel de epigastrio. Bien, entonces una combinación de ambos o solamente uno puede llegar a provocar un daño masivo dentro de esta mucosa gástrica, como por ejemplo, miren, gastritis puede producir lesión y puede generar por ende. Miren esta lesión dentro de la mucosa gástrica. La pirosis puede producir más adelante, a partir de la acumulación de ácido clorhídrico, también esa sintomatología característica en el paciente. Aparte de ello, podemos encontrar la quemazón en el paciente y posteriormente, como les dije, si esto no se llega a tratar, pues también pueden aparecer estas que van a ser las úlceras pépticas dentro de la mucosa gástrica del estómago. Bien, entonces todas estas pueden ser capaces de generar lesión dentro de la mucosa
gástrica y justamente estas van a ser las principales que se encargan de tratar los fármacos gastrointestinales. Ahora, viendo esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que acá realmente entendemos que el ácido clorhídrico tiende a ser el protagonista cuando hablamos de enfermedades a nivel de la mucosa gástrica, que todo nace a partir de una elevación de este ácido clorhídrico. Pero entonces tenemos que entender por qué el ácido clorhídrico puede verse en mayor cantidad que otros componentes dentro de la mucosa gástrica y para ello tenemos que entender justamente esto, los factores protectores y los factores agresores dentro de la mucosa gástrica. Y es que sí, generalmente cuando hablamos de alguna patología a nivel gastrointestinal, va a existir un desequilibrio en la mucosa gástrica. ¿Entre quiénes? Entre los factores agresores y los factores protectores o defensores de la mucosa gástrica. Cuando hablamos de factores agresores, acá podemos encontrar factores agresores que pueden ser exógenos, es decir, que pueden venir de fuera del cuerpo, y factores endógenos que propiamente el cuerpo incluso es capaz de producir. ¿Y cuáles van a ser estos? Primero, si hablamos de los endógenos, tenemos acá al famoso ácido clorhídrico, que justamente es el que nos sirve para degradar el alimento que va a ingresar poco a poco, las proteínas, lípidos y demás. También la pepsina, que es especial para las proteínas, sales biliares. Y por otra parte, si hablamos de los factores endógenos, acá vamos a hablar de factores externos a nuestro cuerpo, como por ejemplo una infección por la famosa Helicobacter pylori, la presencia de AINES antiinflamatorios no esteroideos, como cuáles, como por ejemplo el diclorofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, el piroxicam, entre otros. Otro punto muy importante puede ser el alcohol, que principalmente puede generar una relajación del esfínter y también aumento de acidez a nivel de la mucosa gástrica. Y por último, el tabaquismo a partir de la relación que tiene con la producción de radicales libres e inflamación dentro de la mucosa gástrica. Y otro punto que actualmente está tomando mucha fuerza, pues va a ser justamente el estrés. Generalmente cuando nos encontramos muy estresados porque vamos a dar un examen importante, muchas veces incluso podemos sufrir de ardor a nivel de epigastrio, ya que se puede deber esa pirosis principalmente a que estamos produciendo mayor cantidad de ácido clorhídrico y por ende esto a partir del estrés. Bien. Ahora, por otra parte, tenemos a los factores protectores. ¿Cuáles van a ser estos? Los factores que, como su nombre lo dice, se van a encargar de recubrir, de ser como una defensa dentro de la mucosa gástrica. ¿Y cuáles van a ser estos? Van a ser el moco, van a ser el bicarbonato y el más importante por mucho, y esta es una pregunta que generalmente hacen, ¿cuál es el principal factor protector dentro de la mucosa gástrica? Lo van a ser las prostaglandinas, las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque estas de forma directa van a estimular incluso a estos otros factores protectores a que aparezcan, incluso van a inhibir a los otros y lo vamos a ver más adelante cómo es que lo van a hacer. De igual forma, otro factor protector muy importante va a ser un flujo sanguíneo adecuado. Y es que sí, si hay un correcto torrente sanguíneo que esté llegando a la parte de la mucosa gástrica, lo más probable es que exista más adelante una correcta y adecuada restitución epitelial. Bien. Ahora, algo muy importante, si bien acá podemos encontrar, por ejemplo, que tenemos factores agresores y factores protectores de la mucosa gástrica, esto no quiere decir que los primeros, que son los factores agresores, pues sean negativos para nuestro cuerpo y realmente sean muy dañinos para nuestro cuerpo. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque realmente muchos los necesitamos, como les dije, el ácido clorhídrico que va a degradar muchos alimentos cuando ingresan, ni bien pase la alimentación y el bolo alimenticio, la pepsina que va a degradar proteínas y también las sales biliares que principalmente se van a encargar de emulsificar las grasas. Son necesarias para nuestro cuerpo. Y entonces la pregunta acá es, ¿cuándo estas pueden llegar a ser dañinas? Pues cuando se encuentran justamente en ese desequilibrio, cuando este desequilibrio, como estamos viendo acá en la balanza, se llega a perder, cuando el equilibrio se pierde y aparece el desequilibrio, principalmente manifestado por elevación de los factores agresores y disminución de los factores defensores, es cuando nos vamos a empezar a preocupar porque tenemos una lesión o alteración a nivel de la mucosa gástrica, que como les dije, tiene que verse así, pero ya vimos cómo se ve a partir de estas enfermedades. Bien. Entonces, ya entendiendo esto, nosotros tenemos que ahora entender para ver el mecanismo de acción de los fármacos gastrointestinales de forma sencilla, pues tenemos que saber cómo es que nuestra mucosa gástrica se encarga de producir y secretar el ácido clorhídrico. Y a partir de ello van a ver que es muy sencillo entender dónde es que va a actuar cada familia farmacológica. Bien, entonces nuevamente vamos a verlo acá
con un esquema bastante grande. Tenemos acá a los factores agresores, como les dije, ácido clorhídrico, pepsina, sales biliares, Helicobacter pylori, AINES, alcohol, tabaco y el último, estrés. Y factores protectores, moco, bicarbonato, prostaglandinas, flujo sanguíneo y una restitución epitelial adecuada. Ahora, estas son gráficas que nos van a servir a lo largo de toda la presentación que vamos a ver a continuación, donde este cuadradito nos va a representar la gastrina, el círculo la histamina, el triángulo la acetilcolina, esta figura la somatostatina y el redondo más pequeño las prostaglandinas. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que lo que queremos ver es cómo se produce el ácido clorhídrico. Entonces, hagamos un acercamiento a nivel del estómago, específicamente acá. Bien. Entonces, si hacemos un acercamiento ahí, vamos a encontrar que esta región está compuesta por diferentes tipos de células. ¿Cuáles van a ser estas? Van a ser las células G, que son las que estamos viendo acá, las células D, muy importantes también, las células parietales, que son probablemente las más importantes cuando hablamos de la fisiopatología y el mecanismo de acción de la farmacología gástrica, las células mucosas y finalmente las células epiteliales. Y si somos más detallosos, podemos ver acá que encontramos unas células de color naranjado que reciben el nombre de células enterocromafines. Bien, ahora posteriormente vamos a encontrar que más abajo se encuentra la irrigación sanguínea de estas células. Todas estas directamente van a dar hacia la luz intestinal que se encuentra a este nivel. Y acá vamos a encontrar al antro gástrico y acá vamos a encontrar al fondo gástrico. Y por último, toda esta mucosa gástrica, todas las células y directamente van a estar inervadas a partir de quién? A partir del nervio vago preganglionar, que justamente va a actuar muchas veces para estimular la liberación de ácido clorhídrico. Bien, entonces, aparte de ello, vamos a ver que, como les dije, las células parietales van a ser las más importantes por mucho. Y estas justamente son las que se encargan de liberar el famoso ácido clorhídrico hacia la mucosa gástrica. Y esta va a tener tres receptores súper importantes que van a ser los receptores de CCK, también conocidos como receptores de gastrina, los receptores H2, también conocidos como receptores de histamina, y los receptores M3, que van a ser los receptores de acetilcolina. Bien, entonces vamos a entender qué va a pasar acá. Primeramente, cuando nosotros consumimos algún alimento, ¿qué es lo que va a pasar? En primera instancia, nosotros vamos a comenzar a producir ácido clorhídrico a partir de dos estímulos fundamentales. Uno, que van a ser en el sistema nervioso central. ¿Cuándo? Cuando nosotros olamos, cuando nosotros tengamos cerca o incluso veamos algún alimento que sabemos que vamos a consumir y tal vez nos encontramos con mucha hambre. Desde ese momento, nuestro cuerpo ya va a comenzar a producir ácido clorhídrico justamente a partir de la estimulación de la acetilcolina, del nervio vago preganglionar y demás. Pero generalmente lo hace en mínimas cantidades. ¿Cuándo vamos a comenzar a producir ácido clorhídrico en grandes cantidades y necesarias para destruir directamente los alimentos que están ingresando a nuestro cuerpo? Pues cuando estos lleguen a nivel de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque estos, una vez ahí, se van a convertir en los famosos péptidos de la dieta. Y estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando se acumulan dentro del lumen gástrico en grandes cantidades, lo que van a hacer es estimular a una de las células más importantes dentro de la mucosa gástrica, que van a ser las famosas células G. Y entonces, estas células G, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que vean que tenemos grandes cantidades de péptidos de la dieta dentro del lumen gástrico, pues van a decir, tenemos que comenzar a trabajar porque hay mucha comida que está ingresando desde el exterior. Y en ese momento, la célula G va a comenzar a producir gastrina, que es la principal función que tiene esta. Entonces, miren, la célula G, una vez que ve péptidos dentro de la dieta, comienza a producir la famosa gastrina, que es la que estamos viendo acá. Bien, ahora, una vez que la produce, ¿qué es lo que va a pasar? Que posteriormente va a liberar esta misma gastrina a partir de vesículas a nivel del torrente sanguíneo, como lo estamos viendo acá. Y posteriormente vamos a tener gastrina dentro del torrente sanguíneo. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que más adelante esta gastrina que se encuentra en el torrente sanguíneo va a viajar en busca de su receptor. ¿Y dónde teníamos al receptor de la gastrina? Pues lo teníamos dentro de la célula más importante de la mucosa gástrica, que van a ser las células parietales. ¿Y qué es lo que va a hacer la gastrina? Directamente se va a acoplar a este que es su receptor CCK o receptor de gastrina. Directamente va a venir acá y posteriormente se va a acoplar de esta forma a este receptor. Y una vez que se acopla la gastrina a su receptor, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta directamente va a activar la famosa hidrógeno potasio ATPasa.
famosa, que no es nada más que lo mismo que decir la famosa bomba de protones. Y esta bomba de protones, doctores, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a encargar de directamente liberar grandes cantidades de ácido clorhídrico que van a ayudar justamente a degradar el alimento que está ingresando del exterior hacia el lumen gástrico. Bien, esta es la principal forma a partir de la cual nuestro cuerpo va a comenzar a liberar ácido clorhídrico. Ahora, no es la única. ¿Por qué? Porque de igual forma vamos a encontrar que neuronas entéricas postganglionares a este nivel, ¿qué es lo que van a hacer? Van a encargarse de cumplir dos funciones, una que va a estimular de forma directa y la otra que va a estimular de forma indirecta la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cómo lo van a hacer? Directamente van a liberar la famosa acetilcolina y esta lo que va a hacer es viajar acá a nivel de la célula G que se encarga de producir gastrina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a indicar que comienza a producir mucha más gastrina. Le va a decir, lo estás haciendo muy bien, tienes que producir más y más y más porque se viene mucho más alimento. Lo primero. Pero lo segundo que va a hacer es probablemente lo más importante. ¿Por qué? Porque lo segundo que van a hacer esas neuronas entéricas postganglionares es que van a venir acá donde se encuentra la célula D y se van a acoplar a su receptor M3 que se encuentra a este nivel y una vez que se acoplen en el mismo, se van a encargar de inhibir a la célula D. Así es, se van a encargar de estimular a la célula G y se van a encargar de inhibir a la célula D. Y uno dirá, ¿por qué es importante inhibir a esta célula D que no está haciendo absolutamente nada? Es importante porque, como veremos más adelante, una de las principales funciones que tiene la célula D va a ser justamente la producción de la famosa somatostatina, que como entenderemos más adelante, a partir de esta podemos inhibir la secreción de ácido clorhídrico dentro de nuestro organismo. Bien, entonces hasta acá ya tenemos claro que hemos estimulado la liberación de ácido clorhídrico a nivel del lumen gástrico. Ahora, ¿qué va a pasar aparte de ello? Aparte de ello va a pasar que el nervio vago preganglionar a este nivel también va a liberar la acetilcolina. Y es que sí, como vemos acá, también tenemos receptores M3. Entonces, ¿qué va a pasar? Que directamente esta acetilcolina liberada a partir del nervio vago preganglionar va a comenzar directamente a viajar y buscar a su receptor M3, que es el que estamos viendo acá, y posteriormente se va a acoplar de esta manera. Una vez que ésta se acople, ¿qué es lo que va a hacer? De igual forma, lo que va a hacer es estimular la hidrógeno potasio ATPasa. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando directamente los niveles de calcio citosólico a este nivel y por ende más adelante a partir de varios procesos químicos va a estimular y posteriormente va a activar a la famosa hidrógeno potasio ATPasa, que es la famosa bomba de protones. Y por ende, ¿qué es lo que van a lograr finalmente? Liberar mayor cantidad de ácido clorhídrico dentro del lumen gástrico. Y hasta acá ya tenemos cómo se libera el ácido clorhídrico, pero no es la única forma que vamos a encontrar, no son las dos únicas formas, sino que tenemos una tercera. Y seguramente ya se le imaginan, seguramente vamos a estimular a este receptor H2. Pero acá vamos a ver que no es tan sencillo como que nuevamente una célula libere H2 y posteriormente venga acá y se acople a este nivel y posteriormente lo estimule. No, acá van a entrar en juego estas células que se encuentran en la parte de atrás de las células parietales, que como les dije recibe el nombre de células enterocromafines. ¿Por qué? Porque estas células enterocromafines lo que van a hacer es que también tienen receptores M3 y receptores tipo CCK. ¿Qué significa esto? Que estas se van a encargar de recibir directamente a la gastrina de esta forma como lo estamos viendo acá, pero también de recibir a la acetilcolina como lo estamos viendo acá. Y ahora, una vez que la célula enterocromafin reciba a la gastrina y a la acetilcolina, ¿qué es lo que va a producir? Más adelante, a partir de esto, se va a encargar de producir directamente la famosa histamina. Histamina, que es la que estamos viendo acá. Y esta histamina, posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Posteriormente se va a liberar y va a buscar a su receptor, que en este caso va a ser el receptor H2, que es el que estamos viendo acá. Y posteriormente se acopla de esta forma y nuevamente lo que va a hacer, ¿qué es?
doctores, es activar la hidrógeno potasio ATPasa, pero a partir de otra ruta que va a ser activar la adenilciclasa y posteriormente activar la hidrógeno potasio ATPasa. Y al activar la hidrógeno potasio ATPasa, pues nuevamente activamos la bomba de protones y por ende liberamos mayor cantidad de ácido clorhídrico dentro del lumen gástrico. Y así, doctores, es como se libera el ácido clorhídrico dentro de nuestro cuerpo. Y obviamente, simplemente entendiendo esto, nosotros ya podríamos deducir dónde es que podrían actuar bien los fármacos para evitar este aumento de secreción de ácido clorhídrico. Seguramente podríamos bloquear a este nivel, podríamos bloquear a este nivel, o algunos tal vez pensarán bloquear a este nivel y ya tenemos muchas opciones, pero que tenemos que ir deduciendo por nuestra cuenta. Bien, entonces, así es como se libera ácido clorhídrico. Ahora, un punto muy importante, ¿cuál es? Que una vez que liberemos grandes realmente cantidades de ácido clorhídrico, ¿qué es lo que va a pasar? Que realmente el pH puede acidificarse bastante. Y es ahí donde también tiene que haber un stop o alguien que diga que se detenga la liberación de ácido clorhídrico. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que directamente, cuando llegamos a tener realmente abundantes cantidades de ácido clorhídrico, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta misma elevación del ácido clorhídrico va a encargarse de estimular a esta que va a ser la célula D y posteriormente la va a activar. Y recuerdan que les dije anteriormente que hacía la célula D, pues la célula D lo que hacía era producir la famosa somatostatina. Y esa somatostatina, ¿por qué era importante? Porque la somatostatina cumple una función fundamental. ¿Cuál es esta? La de viajar directamente acá donde se encuentra la célula G y posteriormente bloquearla y decirle, ¿sabes qué? Es suficiente gastrina, ya no tienes que producir más y directamente la bloquea y la inhibe. ¿Para qué? Para que posteriormente no se pueda seguir liberando ácido clorhídrico a partir de la estimulación de esta gastrina, que básicamente es la mayor cantidad en porcentaje de estimulación que recibe la célula parietal. Bien, entonces un punto muy importante entonces va a ser la célula D a partir de la somatostatina para disminuir la liberación de ácido clorhídrico. Ahora, no es lo único porque no va a ser suficiente, sino que aparte de ello va a haber otro elemento probablemente más importante que es este que estamos viendo acá. Miren, este color amarillo que es la famosa prostaglandina, que recuerdan, les dije que era el más importante dentro de los factores protectores de la mucosa gástrica. Y ahora van a entender por qué es el más importante, porque va a cumplir muchas funciones. Como primera función, ¿cuál va a ser? Es que va a viajar a nivel de la célula parietal y a nivel de esta célula parietal va a buscar a su receptor de prostaglandina y posteriormente se va a acoplar a ese nivel. Y una vez que se acople a su receptor de prostaglandina en la célula parietal, lo que va a provocar es directamente evitar e inhibir la liberación de ácido clorhídrico a partir del hidrógeno potasio ATPasa. Básicamente va a llegar y va a bloquear a la célula parietal para que ya no produzca ácido clorhídrico. Y esto es muy importante para justamente disminuir el ácido clorhídrico acá a nivel del lumen gástrico. Ahora, por si fuera poco, también la prostaglandina lo que va a hacer es que se va a acoplar a estas dos células que estamos viendo acá, a las células mucosas y a las células epiteliales. ¿Qué es lo que va a hacer? Que directamente va a viajar a este nivel, a nivel de la mucosa gástrica, y lo que va a provocar es directamente estimular la función de la célula mucosa. ¿Y cuál es la función de la célula mucosa? Pues la función de la misma es la producción de moco dentro del lumen gástrico, y por ende a partir de ello vamos a tener mayor producción de moco dentro del lumen gástrico. Lo primero. Y lo segundo que va a pasar es que también esta prostaglandina va a viajar acá a nivel de la célula epitelial. Y ahora, ¿cuál es la principal función que cumple la célula epitelial? Pues va a ser justamente la producción del bicarbonato. Y de igual forma que el moco, este bicarbonato se va a liberar a nivel del lumen gástrico. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque acá a nivel del mismo lumen van a ser capaces el moco y el bicarbonato de neutralizar al ácido clorhídrico dentro de este lumen gástrico, doctores. Bien. Entonces, así es como se llega a estimular la liberación de ácido clorhídrico y así es como se llega a inhibir también la liberación de este ácido clorhídrico y por ende también neutralizar el mismo. Entonces acá incluso se nos tiene que venir a la mente otra idea para un mecanismo de acción. Tal vez podríamos incluso estimular a esas prostaglandinas porque son bastante buenas. Seguramente si las estimulo, lo más probable es que ya se encuentre neutralizado el ácido clorhídrico. Tal vez podemos pensar en estimular a esta célula D que es productora de
somatostatina, o tal vez incluso puedo pensar en yo mismo introducir o producir moco y bicarbonato y a partir de ello neutralizar la acidez gástrica dentro del estómago del paciente. Bien. Entonces, así es como actúa todo esto de forma fisiológica en la mucosa gastrointestinal. Hasta ahí todo está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un desequilibrio del ácido clorhídrico por encima de los factores protectores, es justamente cuando aparece lo malo. Y como les dije, principalmente esto van a ser a partir de factores exógenos como directamente los AINES, como el alcohol, como el tabaco, como el estrés, pero principalmente como la Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori realmente posee un mecanismo de acción muy importante y muy interesante, que es que esta bacteria es productora de ureasa y esta ureasa es capaz de convertir el amoníaco en urea. Y al provocar esto, ¿qué es lo que va a hacer? Directamente le hace creer a nuestro cuerpo que se encuentra bastante alcalina la mucosa gástrica, cuando realmente no es así. Y entonces, como nuestro cuerpo entiende que se encuentra alcalino, dice, tengo que liberar más y más y más ácido clorhídrico porque falta acidez. Y entre más se libere, pues este Helicobacter pylori sigue proliferando y aumentando más esa producción de ureasa y posteriormente engañando más a nuestro organismo y haciendo que más adelante este mismo ácido clorhídrico que estamos produciendo nosotros, pues llegue a dañar en primera instancia la mucosa gástrica, posteriormente la submucosa y pueda llegar a provocar incluso sangrados dentro de la misma. Y lo mismo va a pasar, como les dije, con los AINES. ¿Qué van a hacer los AINES? Son medicamentos directamente que van a encargarse de bloquear los factores protectores dentro de la mucosa gástrica, como lo vamos a ver más adelante. También el alcohol, como les dije, que puede ser irritante, que también va a relajar el esfínter. El tabaco por la producción de radicales libres. Y por último, el estrés. Pero básicamente así es como funciona de forma fisiológica la parte de la mucosa gástrica. Y ya, doctores, entendiendo esto, como les dije, por lógica, ya podemos tener una idea de dónde es que van a actuar los... ¿Alguien rayó? Ah, perdón. Vi una gráfica, chicos. Por favor, la pizarra. Bien, ya entendiendo esto, chicos, ahora ya podemos darnos cuenta de cuáles son los medicamentos y las familias que forman parte de esos grupos. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues van a ser cuatro grandes familias, que son, número uno, los antiácidos, número dos, los inhibidores de la bomba de protones, número tres, los protectores gástricos y número cuatro, los antagonistas de los receptores H2. Y miren, simplemente viendo el título ya nos imaginamos qué hace cada uno. Entonces, por orden de importancia, el más importante van a ser los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente pensemos, ¿dónde teníamos a la bomba de protones? Justamente acá, la también llamada hidrógeno potasio ATPasa. Si dice inhibir o antagonizar, pues justamente va a inhibir a esta que es la bomba de protones. Número dos, la siguiente gran familia van a ser los antagonistas de los receptores H2. Donde teníamos a los receptores H2, pues lo teníamos justamente a este nivel. Entonces, segundamente vamos a venir, nos vamos a acoplar y de forma directa e indirecta vamos a bloquear, por ende, que se acople más adelante la histamina y cumpla su función de forma adecuada y por ende vamos a regular la acidez. La tercera familia, ¿cuál va a ser? Van a ser los protectores gástricos, que esos van a tener dos funciones muy importantes. Una, que va a ser la estimulación del principal factor defensor de la mucosa gástrica, que va a ser la prostaglandina, que es la que estamos viendo acá. Entre más estimulemos y produzcamos prostaglandina, pues mayor protección va a haber dentro de la mucosa gástrica. Pero aparte de ello, también los protectores gástricos son capaces de producir una película, un gel viscoso que puede recubrir estas células dentro de la mucosa gástrica, como lo estamos viendo acá, doctores. Bien. Y por último tenemos a los antiácidos. ¿Qué creen que pueden hacer los antiácidos? Estos directamente, como dice su nombre, van a encargarse de actuar principalmente frente al ácido. ¿Y dónde se encuentra el ácido? Pues ya en el lumen gástrico, representado por el ácido clorhídrico. Entonces justamente van a viajar y van a neutralizar a este ácido clorhídrico. Van a ver que se van a combinar y a partir de una combinación van a salir cloruros, van a salir calcio, van a salir sodio, va a salir agua y se va a perder este ácido clorhídrico. Y así, de forma sencilla, es como van a actuar los fármacos gastrointestinales, doctores. Hasta acá, ¿está todo claro? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien, perfecto, doctores. Creo que está todo claro.
Bien, vamos a continuar. Entendiendo esto, ahora quiero mostrarles cuáles son los medicamentos que forman parte dentro de esta familia. Gracias, doctora Nancy, por la confirmación. Bien, dentro de esta familia, ¿qué medicamentos vamos a encontrar dentro de cada familia? Primero, cuando hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, encontramos a los medicamentos que terminan principalmente en prazol, como cuáles, como por ejemplo el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el dexlansoprazol, el rabeprazol y el pantoprazol. Todos terminan en prazol. Esa puede ser una mnemotecnia para que nunca se los olvide, pero el más conocido va a ser siempre el omeprazol. Bien, ahora, cuando hablamos de los antagonistas de los receptores H2, acá vamos a encontrar que los principales o la principal terminación va a ser tirina. Tidina, ranitidina, simetidina, nisatirina y famotidina. Todos los medicamentos anti-H2 terminan en tirina. También tenemos a los protectores gástricos. Acá realmente no hay una terminación. Acá vamos a tener a los medicamentos como el sucralfato, el misoprostol y el bismuto. Este misoprostol, por ejemplo, tenemos que tomar mucha atención porque realmente van a ver que en ginecobstetricia es muy peligroso realmente porque puede producir incluso abortos y muchos ya lo deben conocer. Bien. Y por último tenemos a los antiácidos. Y dentro de los antiácidos vamos a tener a quienes, a los carbonatos y a los hidróxidos, al famoso bicarbonato de sodio, al carbonato de calcio, al hidróxido de aluminio y al hidróxido de magnesio. Bien, doctores. Entonces, ya teniendo todo esto en claro, comencemos a ver cada una de esas familias a detalle y vamos a comenzar directamente con los inhibidores de la bomba de protones, que son los más conocidos: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y dexlansoprazol. Bien, entonces, cuando hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, ¿qué tenemos que entender? Primeramente, el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo de acción, como ya sabemos, es inhibir a la bomba de protones, pero acá podemos ver una parte muy importante, es que van a inhibir, pero de forma irreversible, es decir, no se puede revertir esta inhibición a nivel de esta bomba de protones, donde actúan justamente acá a nivel de la bomba de protones, también llamada bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que antes, por ejemplo, muchos, digamos, incluso en algunas literaturas van a ver que no se describe al 100% cómo es que ingresa el omeprazol y cumple su función. Muchos pueden creer que el omeprazol directamente ingresa, llega en forma de tableta, por ejemplo, a nivel de la mucosa gástrica y posteriormente directamente acá es que va a llegar y va a bloquear este segmento. Y la verdad es que no. Lo que pasa es que el omeprazol ingresa, posteriormente sigue toda la farmacocinética que les dije anteriormente: liberación, absorción, posteriormente se distribuye y una vez que se distribuye, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se distribuye llega por torrente sanguíneo y posteriormente se libera por esos segmentos, y cuando se libera directamente sale a partir de estos canalículos que se encuentran en estas porciones y finalmente ingresa a este nivel dentro de la célula parietal, y al ingresar a este nivel lo que va a hacer desde ahí recién es bloquear e inhibir a esta bomba de protones. Así es como actúan los inhibidores de la bomba de protones. Bien. Ahora, otro punto muy importante y algo que generalmente preguntan es esto: es que los inhibidores de la bomba de protones siempre deben administrarse 1 hora, 30 minutos o incluso 2 horas antes de una comida. Es una pregunta de examen. Siempre, si ustedes recetan paracetamol, perdón, omeprazol, pantoprazol y demás a su paciente, ustedes tienen que decirle que el paciente generalmente lo consuma mejor en ayunas. Es decir, se despierta, póngase a las 6 de la mañana, ni bien se despierte, que tome su omeprazol o su pantoprazol y después de 1 hora que vaya y desayune, y van a ver que la sintomatología va a desaparecer. ¿Por qué antes? Porque no queremos que este ácido clorhídrico se libere y posteriormente ya no va a servir de nada bloquear a estas células parietales hasta que el medicamento viaje por todo el ADME que ya conocemos. Bien, entonces siempre antes de cada comida, 1 hora, 2 horas o hasta 30 minutos, y lo mejor que puede ser es en ayunas. Bien. Ahora, los fármacos, ¿cuáles son? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol y rabeprazol, y también el pantoprazol. Estos medicamentos, cuando hablamos de la parte de la farmacocinética, vamos a ver que los más importantes representantes de esta familia van a ser estos: el omeprazol y el pantoprazol, los que van a encontrar ustedes dentro de la clínica. Entonces, veamos la farmacocinética, veamos la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del medicamento. Bien.
Entonces, primero que nada, tanto el omeprazol como el pantoprazol se pueden administrar por vía enteral o por vía parenteral, es decir, que vienen en formato de tabletas, pero también vienen en formato de ampollas. Generalmente se lo utiliza más en formato de tabletas. Bien, ahora, posteriormente el omeprazol, ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a absorber a nivel intestinal, específicamente a nivel del duodeno. Más adelante se distribuye a partir del torrente sanguíneo y finalmente se va a metabolizar. Ahora, un punto muy importante cuando hablamos del metabolismo es que este omeprazol y pantoprazol van a utilizar diferentes grupos enzimáticos para su metabolización, como lo van a hacer el citocromo 3A4 y el citocromo P2C9. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a entender más adelante que estos medicamentos no se los puede utilizar tal vez en pacientes hepatópatas. ¿Por qué? Porque justamente al utilizar estos citocromos podemos incluso agravar la patología que tiene el paciente a nivel del hígado. Bien, posteriormente el medicamento se va a eliminar a partir de los riñones. Ahora, cuando hablamos del tiempo de acción, el tiempo del mismo va a ser de 1,5 horas y la inhibición ácida va a durar hasta 24 horas. Y algo muy importante, es que se puede alcanzar entre un 80 hasta un 90% total de la inhibición de ácido clorhídrico dentro del cuerpo. Esto es bastante bueno si tenemos a un paciente que se encuentra pues con una acidez bastante abundante en su mucosa gástrica, pero algo muy importante y algo que yo me preguntaba, por ejemplo, miren, si acá dice que los inhibidores de la bomba de protones directamente actúan e inhiben de forma reversible a esta bomba de protones, pues como lo hacen de forma irreversible y miren, al mismo tiempo pueden atacar hasta un 80 o 90% de todas estas bombas, ¿qué es lo que pasaría si se bloquean tanto? Más adelante, simplemente el paciente se queda sin bombas, ya no hay quien libere este ácido clorhídrico. Bueno, yo me preguntaba eso y la respuesta es que no. ¿Por qué, doctores? Porque miren, se requiere hasta 18 horas para una nueva síntesis de moléculas de bomba o bombas de novo. ¿A qué me refiero? A que nosotros ya hemos logrado en 24 horas una inhibición de secreción ácida total de 80-90% y de forma irreversible. Pero ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Que no va a pasar nada porque nuestra mucosa gástrica va a volver a producir nuevas bombas de nuevo hasta 18 horas después sin ningún tipo de problema, así que no vamos a complicar en esa parte al paciente. Bien. Otro punto muy importante es que si nosotros estamos utilizando estos medicamentos, podemos generar una inhibición ácida total entre 3 a 4 días después de la iniciación del uso. Es decir, utilizamos los IBP 1, 2, 3 hasta 4 días y ya en esos 4 días lograríamos una inhibición ácida total de ácido clorhídrico dentro de la mucosa gástrica. Y uno dirá, pero realmente eso es importante, realmente esto va a ser necesario en un paciente. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener, por ejemplo, pacientes que se encuentran con una hemorragia digestiva alta directamente o se encuentran con una úlcera péptica, pero con sangrado abundante. ¿Qué es lo que pasa esto? Que muchas veces el paciente puede llegar a consulta y puede llegar con una hematemesis, puede llegar vomitando realmente bastante sangre. Se le pueden hacer los estudios correspondientes, incluso no puede haber mucho tiempo para esto porque podemos tomarle la presión y podemos determinar que el paciente se encuentra con un shock hipovolémico por toda la pérdida de sangre que está teniendo. Y entonces, de forma rápida y empírica, se tiene que deducir que está ocurriendo una hemorragia digestiva alta a ese nivel. Entonces, en ese tipo de casos que son emergencias directamente, sí se requiere inhibir por completo el ácido dentro de la mucosa gástrica. Incluso algunos doctores lo que hacen es administrar por vía parenteral omeprazol 2 ampollas directamente para evitar que se secreta mayor cantidad de ácido clorhídrico y a partir de ello poder dar solución al paciente. Obviamente en ese momento cuando se encuentre en el hospital va a estar sin comer absolutamente nada, así que no va a haber ningún tipo de problema. Bien, ahora, aparte de ello, también vamos a encontrar que si bien se logra una inhibición ácida total en 3 a 4 días, también después de 3 o 4 días de haber dejado el medicamento, vamos a tener nuevamente un restablecimiento de la secreción ácida total dentro de la mucosa gástrica. Es decir, dejamos el medicamento y en 3 a 4 días ya estaríamos liberando la misma cantidad de ácido clorhídrico que lo hacíamos anteriormente, doctores. Bien. Ahora, viendo esto,
la pregunta es, ¿cuándo está indicado entonces utilizar los inhibidores de la bomba de protones? Un punto muy importante. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando les dije de los antihipertensivos que teníamos de primera línea y segunda línea? Cuando hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, estos van a ser medicamentos que se utilizan de primera línea. ¿Cuándo? Principalmente cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que como les dije, es el paso del ácido clorhídrico desde el estómago a partir del esfínter esofágico inferior hacia el nivel del esófago. Bien. Aparte de ello, también nos sirve bastante cuando tenemos un paciente con úlcera péptica, justamente para proteger la lesión. De igual forma, vamos a ver más adelante que tenemos un medicamento especial que se puede utilizar incluso en combinación para sellar y evitar justamente mayormente esa úlcera péptica. También puede servirnos mucho en la hemorragia digestiva ulcerosa, justamente por lo que les dije, que se puede administrar en bolo, incluso dos ampollas para evitar que el paciente sangre y entre en un shock hipovolémico. También está indicado en pacientes con síndrome de Solinger-Ellison. Ya que una pregunta para ustedes, doctores. ¿Quién recuerda qué es el síndrome de Solinger-Ellison, doctores? ¿Alguien recuerda? A ver, vamos a leer el chat. Bien, el síndrome de Solinger-Ellison, que es, doctores, no es nada más que un gastrinoma. Un gastrinoma que se encuentra acá, a nivel del páncreas. A ver, vamos a ver si hay una respuesta. Era un tumor correcto, doctora Shayel Mayara, correcto. Es justamente eso, es un tumor directamente, un gastrinoma que se encuentra acá, a nivel del páncreas. ¿Y qué es lo que va a hacer ese tumor dentro del páncreas? Lo que va a hacer es liberar grandes y grandes cantidades de gastrina. Y si recordamos lo que vimos anteriormente, ¿quién era la principal responsable de la estimulación de liberación de ácido clorhídrico dentro de la mucosa gástrica? Pues justamente era la gastrina. Entonces, si tenemos un tumor acá, un gastrinoma que está liberando constantemente gastrina dentro del cuerpo, pues lo más probable es que nuestro cuerpo esté liberando grandes cantidades de ácido clorhídrico. Entonces, en ese tipo de pacientes, sí estaría indicado utilizar el omeprazol o el pantoprazol. Bien. Aparte de ello, también va a estar muy indicado en pacientes con una gastropatía por AINES. Y esta parte todavía no la vimos porque la vamos a ver el día lunes, la parte de los AINES, pero ya me voy a adelantar para que ustedes también entiendan la relación que vamos a encontrar acá. Miren, cuando hablamos de los AINES, ¿qué son los AINES? Son medicamentos que como principal mecanismo de acción se encargan de inhibir la vía de la ciclooxigenasa, tanto la COX-1 como la COX-2. Ahora, ¿qué pasa con estos AINES? Lo que hacen al inhibir esta vía de la ciclooxigenasa es que van a inhibir la producción que tiene esta vía. ¿Por qué? Porque esta vía de la ciclooxigenasa se encarga de dar origen y escindir a los endoperóxidos cíclicos, que van a ser principalmente los tromboxanos, las prostaglandinas y las prostaciclinas. Ahora, ¿qué pasa acá? Que acabo de decirles el nombre que es el principal factor protector dentro de la mucosa gástrica, que eran las prostaglandinas. En palabras simples, ¿qué nos interesa acá? Que si utilizamos AINES como el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, meroxicam, piroxicam y demás, lo que van a hacer es bloquear e inhibir la producción de prostaglandinas dentro de nuestro cuerpo. Y en palabras sencillas, nos quedaríamos sin quien proteja nuestra mucosa gástrica, sin quien estimule las células mucosas, las células epiteliales, sin quien estimule el torrente sanguíneo, sin quien inhiba a las células parietales. Entonces, obviamente, sería mucho más fácil que el paciente tenga gastritis. Entonces, por eso también está indicado utilizar a los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o pantoprazol cuando tenemos un paciente con gastropatía por AINES. También se puede utilizar en la profilaxis por estrés, generalmente cuando el paciente ha sido sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico o va a ser sometido, incluso ustedes van a ver que antes de que el paciente se someta, ya le estamos dando directamente omeprazol, pantoprazol y demás para evitar la acidez a partir del estrés que puede producir posteriormente la operación. Y por último, infección por Helicobacter pylori. Esto es muy importante y generalmente se lo utiliza en esquema. ¿Con quienes? Con antibióticos, pero incluso con un antiácido muy importante que lo vamos a ver más adelante y en un momento les voy a mostrar el esquema para que ustedes lo puedan tener también. Bien, ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de estos medicamentos? Están contraindicados principalmente en la enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque como les dije, pues van a hacer utilización de varios grupos enzimáticos y esos pueden llegar a dañar mucho más directamente la parte del hígado, por ende está contraindicado en enfermedad hepática, principalmente cirrosis, esteatosis hepática,
pero más que nada cirrosis hepática descompensada. Bien, también está contraindicado en una hipersensibilidad al compuesto. Ya sabemos, les dije que todos van a tener esa contraindicación, pero también un punto muy importante, y acá recordemos las interacciones. Recuerdan que teníamos interacciones farmacológicas y hablamos de sinergismo y hablamos de antagonismo. Acá vamos a tener una acción de antagonismo. ¿Por qué? Porque los IBP son capaces de inhibir la acción del clopidogrel en un paciente. ¿Y qué es el clopidogrel? Es un fármaco que se utiliza como un antiagregante plaquetario que es de segunda línea cuando hablamos de protectores cardiovasculares. Principalmente se los administra en pacientes de la tercera edad que tienen patología cardíaca o que pueden desarrollar algún tipo de trombo o coágulo dentro del torrente sanguíneo para que justamente esa arteria no se llegue a coagular y por ende a taponar y por ende más a futuro genera una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si nosotros no hacemos una correcta anamnesis y no le preguntamos a nuestro paciente qué medicamentos estamos utilizando, tal vez el paciente pueda estar utilizando este clopidogrel. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros le administramos este IBP, lo que haríamos es inhibir por completo al clopidogrel y lo que haríamos por ende sería facilitar la producción de trombos y coágulos en el paciente y se podría agravar. Por ende, si tenemos a alguien que está usando clopidogrel, nunca pero nunca utilizar los inhibidores de la bomba de protones porque los van a antagonizar o los van a bloquear y van a disminuir la función que estos tienen, doctores. Bien, ahora, si hablamos del embarazo, vamos a ver que el omeprazol es un fármaco categoría C y el pantoprazol es un fármaco categoría B. ¿Qué quiere decir el categoría B? Que sí, tal vez se puede utilizar el medicamento, pero lo más recomendable es no utilizarlo, porque más que nada el omeprazol va a ser el representante y esta es categoría C, así que directamente lo más recomendable es no utilizar estos medicamentos, a no ser que sea súper necesario, veamos que el riesgo-beneficio realmente pues le gana a los riesgos que pueda tener justamente la paciente gestante. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos, doctores? Los efectos adversos van a ser diarrea, cefalea, dolor abdominal y elevación de las transaminasas. ¿Cuáles? La aspartato alaninotransferasa y la aspartato aminotransferasa, que son las AST y las ALT. Estas son enzimas que se encuentran dentro de los hepatocitos, que como les dije, provocamos muchas veces daño a nivel hepático y por ende a partir de ese daño, pues podemos estimular la liberación de estas enzimas hepáticas y por ende mayor daño en las mismas. Bien. Ahora, otro efecto adverso que puede producir esto va a ser la menor absorción de vitamina B12. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico lo que hace justamente es degradar el alimento que está ingresando a la mucosa gástrica. Y al degradar este alimento, ¿qué es lo que hace? Que facilita la absorción más adelante de la vitamina B12. Ahora, si no tenemos ácido clorhídrico que degrade este alimento, pues lo más probable es que no podamos absorber la vitamina B12. Y más adelante, y ya nos damos cuenta que si no tenemos vitamina B12, pues realmente pueden aparecer muchas más complicaciones. Aparte de ello, también se va a complicar la absorción del hierro, del calcio y del magnesio, minerales que van a ser realmente súper importantes para quienes, principalmente para la formación y composición de los huesos. Por ende, si tenemos deficiencia de esos minerales, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente puede llegar a producir osteoporosis, pueden aparecer fracturas o incluso pueden aparecer artralgias que van a hacer dolor a nivel de las articulaciones del paciente. Bien. Y aparte de ello, y el último, pero no menos importante, efecto adverso, ¿cuál va a ser? Pues infecciones por diferentes gérmenes patógenos, como por ejemplo el Clostridium difficile, la Salmonella, la Shigella, el Campylobacter o incluso el Helicobacter pylori. Y uno dirá, ¿por qué? Si tal vez estamos tratando de erradicar todo lo que se encuentra dentro de la mucosa gástrica, porque vamos a evitar e inhibir la liberación de ácido clorhídrico y muchas veces incluso podemos eliminar a la Helicobacter pylori. La respuesta es la siguiente, porque miren, generalmente el pH del estómago se encuentra ácido y este pH ácido hace que sea imposible para la mayoría de bacterias colonizar justamente al estómago. Son muy pocas las que logran generar una infección, como por ejemplo esta Helicobacter pylori. Generalmente la mayoría se destruye por este ácido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros directamente inhibimos a las bombas de protones y por ende la mucosa gástrica pasa de ser ácida y tener mucho ácido clorhídrico a ser alcalina porque ya no tiene ácido clorhídrico, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas bacterias y gérmenes patógenos fácilmente van a llegar y van a decir, miren,
este lugar ya no es como era antes, ya no hay tanto ácido como antes. Puedo colonizar esta región y van a ser oportunistas y van a comenzar a colonizar, colonizar, colonizar y van a generar mayores infecciones dentro de la mucosa gástrica. Bien, doctores, ahora, ya entendiendo esto, pasemos a ver algo que es muy importante, que son las dosis, la frecuencia y la presentación de los medicamentos. Primeramente, el paracetamol. El paracetamol se puede administrar en dosis iniciales de 20 miligramos y dosis máximas de 40 miligramos con una frecuencia de 1 a 2 veces por día. La presentación en la que viene va a ser en cápsulas de 20 y 40 miligramos y también en ampolletas de 40 miligramos. Generalmente las cápsulas, generalmente se utiliza más que nada cápsulas del omeprazol, pero si el paciente se encuentra internado, pues ampolletas de 40 miligramos. Por otra parte, el pantoprazol. El pantoprazol se puede administrar en dosis iniciales de 40 miligramos, dosis máximas de 40 miligramos, con una frecuencia de 1 a 2 veces por día. Y la presentación en la que viene va a ser en cápsulas de 20 y 40 miligramos y también en ampolletas de 40 miligramos, doctores. Bien, entonces lo más importante de acá que tienen que recordar es que estos medicamentos tenemos que utilizarlos 1 hora, 2 horas o 30 minutos antes de las comidas. Generan una inhibición de forma irreversible, todos los efectos adversos que ya les dije y principalmente todas las indicaciones y que estos son medicamentos de primera línea. Ahora, como les dije, la principal indicación cuál va a ser infección por Helicobacter pylori y es por eso que antes de ir al receso quiero mostrarles esto que es el esquema cuando tenemos un paciente con infección por Helicobacter pylori. Y es que vamos a encontrar tres esquemas, esquema uno, esquema 2 y esquema 3, que como les dije es una combinación de los IVP más los antibióticos, pero ¿en qué consiste? Primero, si tenemos un paciente que tiene infección por Helicobacter pylori, es decir, gastritis, ¿qué es lo que vamos a utilizar este esquema, que es el número uno, que es utilizar un inhibidor de la bomba de protones, que generalmente es el omeprazol de 20 miligramos cada día. A este le vamos a sumar la amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas y a esto le vamos a agregar una claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas y todo esto por 14 días. Recuerden, cuando utilizamos generalmente antibióticos, solamente se pueden utilizar por 7 y máximo 14 días. Después puede ser incluso contraproducente para el paciente. Pero miren, acá vemos que la amoxicilina forma parte de la familia de los beta-lactámicos. Doctores, ¿qué hacían los antibióticos beta-lactámicos? ¿Quién recuerda? Inhibía la síntesis de pared. De la Inhiben pared los del PPPs. transpeptidasa. Excelente, doctores. Inhibía la síntesis de la pared, justamente afectando en el último paso, que era la transpeptidación, específicamente inhibiendo a la transpeptidasa, también llamada PBP. Muy bien, doctores. Bien. Entonces, este es el esquema que tenemos que utilizar cuando tenemos infección por Helicobacter pylori. Ahora, si esto no funciona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este segundo esquema, que básicamente es parecido, pero hemos agregado otro antibiótico, que va a ser, miren, inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, más claritromicina, más el metronidazol. ¿Quién recuerda, doctores, cuál es el mecanismo de acción del metronidazol? Es de fragmentar Eh, el el La, ADN, cortarlo, ADN. cortarlo la síntesis de en pedacitos. ADN. Lo corta, exacto. Excelente, doctores. Actúa, pero inhibiendo la síntesis de ADN y ARN. Específicamente lo que hace es cortar las hebras de ADN. Muy bien. Y por último, si esto tampoco funciona, podemos utilizar este que es el tercer esquema, que básicamente es el mismo que el segundo, IVP, que es el omeprazol, más claritromicina, más el metronidazol, pero acá se agrega un fármaco muy importante que es un protector gástrico, que lo vamos a ver más adelante, que es el único, y esta también es una pregunta de examen que generalmente hacen. Este es el único dentro de la familia de fármacos gastrointestinales que contiene función antimicrobiana. El bismuto posee función antimicrobiana y es por eso que también puede ser útil cuando hablamos de infección por Helicobacter pylori, doctores. Bien. Entonces, estos son los tres esquemas cuando hablamos de infección por Helicobacter pylori que nunca, pero nunca tienen que olvidarse. Y pues nada, con esto ya culminamos la primera gran familia, que son los inhibidores de la bomba de protones. Doctores, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta. Doc, una consulta. ¿Por cuánto tiempo podemos usar el omeprazol en comprimidos? Porque he visto que hay algunos especialistas que suelen recetar hasta por 20 o 30 días el omeprazol.
Excelente, doctora. Cuando hablamos del omeprazol, como les dije, generalmente es irreversible y muchas veces por entender que más adelante, después de cortar el medicamento por 3 a 4 días, se van a normalizar las bombas de protones, no pasa nada, estamos equivocados. Muchas veces utilizamos cualquier medicamento por un tiempo realmente prolongado, a la larga, queramos o no queramos, va a ser dañino para el paciente. Entonces, pueden utilizar los medicamentos hasta incluso 3 meses, 3 meses de forma continua. Ustedes incluso van a ver a doctores que recetan directamente su omeprazol cada día por 30 días y luego el paciente vuelve y cuando vuelve nuevamente cada día por 30 días, vuelve cada día por 30 días, pero máximo 3 meses. Lo ideal, pero sería incluso como la doctora dice, 1 a 2 meses como máximo. Pero obviamente ustedes también en ese momento, cuando le dan el medicamento al paciente, tienen que informarle de que cambie sus hábitos dietéticos, de que no consuma directamente alimentos ácidos, que deje la Coca-Cola, las gaseosas, el refresco y demás, porque si no, de nada va a servir, va a acabar eso, obviamente la sintomatología va a pasar, pero terminamos el tratamiento y posteriormente pasa un mes y nuevamente el paciente está con la sintomatología. Eso va a servir siempre y cuando el paciente colabore con el cambio de los hábitos. Si colabora, pues más adelante incluso ya no va a presentar síntomas y no va a requerir ningún medicamento, pero como máximo hasta 3 meses, doctores. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, doctores? Doctor, en Doc- el caso de la receta, por ejemplo, usted indica que hay que de preferencia en ayunas, ¿verdad? Pero si el paciente viene a veces a la media mañana, tendríamos que indicarle que tome desde el día siguiente o podemos esperar tal vez un vaciamiento gástrico, decirle que ya no coma a partir de ahora unas tal vez 2 o 3 horas y que tome, ¿eso es correcto? O esperar al día siguiente. Excelente pregunta, doctora. Muchas veces cuando el paciente acude directamente con un malestar, como por ejemplo con una pirosis realmente que le está provocando mucho malestar, ahora les voy a mostrar otros medicamentos que pueden utilizar que van a actuar de forma más rápida. Pero lo que podríamos hacer si utilizamos los inhibidores de la bomba de protones, obviamente porque el paciente también quiere una mejora rápida, pues es, pónganse, viene al mediodía, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos al paciente tiene que tomar esta tableta siempre en ayunas. Pero como ha venido en este momento, le preguntamos si estaba en ayunas y si se ha consumido algún tipo de alimento, pero igualmente le decimos, antes de consumir algún tipo de alimento, si lo consume, póngase a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, 1 hora antes consuma esta tableta y ya desde mañana inicia en ayunas todos los días. Porque si llegamos donde el paciente y no le damos ninguna solución o no le damos ningún medicamento, también no se va a ver muy bien, pero de igual forma, más adelante les voy a mostrar que los antiácidos van a ser muy efectivos cuando tenemos ese tipo de casos. Bien, doctores, otra pregunta. Doctor, Sí, doctor, en ¿se caso puede pediátrico, combinar con AINE? Lo ideal sería no combinar con AINES. ¿Por qué, doctor? Porque, como les dije, hay una estrecha relación cuando tenemos una gastritis que puede ser producida por AINES. Y también tenemos estos medicamentos que se encargan de producir la mucosa gástrica, pero realmente es como utilizar dos medicamentos que van a actuar de forma opuesta, doctor. Es lo que podríamos provocar, porque como lo vamos a ver en la clase de los AINES, estos, como les dije, van a inhibir y van a bloquear por completo la producción de las prostaglandinas. Sí se puede utilizar, pero en cortos periodos de tiempo. Y es justamente lo que tenemos que entender. Cuando utilizamos los AINES, máximo tenemos que utilizarlos por 3, 5 o hasta 7 días como mucho. Pero más allá, vamos a producir una gastritis en el paciente y pues le podemos agravar esta enfermedad. Doc, y en el caso de dosis pediátrica, el omeprazol, ¿a cuánto se daría? La parte de dosis pediátrica ya es distinta, doctora, porque cuando hablamos de pacientes pediátricos tenemos que tomar muy en cuenta la parte del peso, la talla del paciente y eso ya es bastante especial en esa parte. Cada paciente pediátrico realmente es un mundo. Obviamente en los pacientes adultos se puede decir 20 o 40 miligramos, pero en pacientes pediátricos no, porque el peso hace variar mucho y eso tenemos que hacerlo mediante la conversión de medicamentos, el goteo, si es que es un recién nacido y si es que puede tomar el omeprazol y demás. A ver, tenemos una pregunta, doctor. En el caso de los pacientes embarazadas, ¿qué gastroprotector es el más recomendable indicar? Acá, por ejemplo, como dijimos, el pantoprazol es categoría B. ¿Qué quiere decir eso? Que el pantoprazol se puede utilizar. Obviamente, yo siempre les voy a decir que lo más recomendable es no utilizar ningún medicamento, pero hay medicamentos que sí se pueden utilizar. Por ejemplo, acá el pantoprazol se puede utilizar. Otro también puede ser, por ejemplo, la parte
La ranitidina, bueno, ya no se utiliza la ranitidina y seguramente ustedes han escuchado la parte de las noticias que no se puede utilizar. Por ende, ¿qué otros medicamentos podemos utilizar? Tal vez algún tipo de antiácido, pero lo más recomendable es en pacientes Antibiótico. gestantes no utilizar estos medicamentos, pero pantoprazol o omeprazol sí, siempre y cuando pues la sintomatología de la paciente sea bastante grave y sea insoportable, sí se puede utilizar. Doctor, ¿sería posible dar omeprazol una hora antes de un AINE en casos agudos de dolor? Sí podría ser, doctora Nancy. Incluso van a ver que cuando tienen pacientes internados, están ahí, su paciente está por vía intravenosa con su ketorolaco y también está con su ranitidina o con su omeprazol por vía endovenosa, porque también quieren proteger de alguna forma justamente el dolor. Pero eso sí, no exagerar con la parte de los AINES, porque a largo plazo, pues no va a ser bueno para el paciente. Bien, doctores, doctora Gabriela, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quién más tiene alguna pregunta? A ver, vamos a Buenas leer. noches, doctor. Sí, sí. Bueno, una vez que usted ha iniciado el tratamiento para el tema del Helicobacter pylori, eh, como estamos utilizando el tema de antibióticos y este barre con toda la flora microbiana, ¿cómo hace la reconstitución de un ácido clorhídrico para que no se vuelva el paciente, digamos, no tenerlo y que se vuelva a propagar el tema del Helicobacter pylori? Excelente, doctor, excelente pregunta. Bien, lo que vamos a hacer en un principio, obviamente, es cumplir el esquema que dura 14 días con los antibióticos, con el omeprazol y demás, con toda la combinación. Vamos a hacerlo bastante bien. Pero es una excelente pregunta la que tiene la doctora, porque miren, el paciente va a utilizar antibióticos tal vez muy fuertes por 14 días de forma completa. ¿Qué quiere decir esto? Que sí vamos a erradicar al Helicobacter pylori, pero vamos a erradicar mucha, pero mucha más flora microbiana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que después de que el paciente deje el tratamiento, ya se encuentra bien sin síntomas, muchas veces podemos generar un desbalance a nivel de su flora microbiana. Y en este caso, para mejorar esos microorganismos positivos dentro del cuerpo del paciente, es para los que se utilizan los famosos probióticos o prebióticos. ¿Qué son los probióticos? No son nada más que bacterias buenas para nuestro cuerpo. Van a ver ustedes que vienen suplementos, que vienen sobrecitos que son probióticos, y la mayoría de los doctores lo que hace es recetar justamente esos probióticos para restaurar la flora dentro de los intestinos del paciente. Lo primero. Lo segundo que pueden utilizar pueden ser los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son alimento para estos probióticos que son bacterias positivas para nuestro cuerpo, que principalmente están compuestos por fibras. Y otra cosa que pueden hacer también para el paciente es darle tal vez probióticos y decirle que consuman hartos alimentos que sean ricos en fibras y seguramente se va a restituir bastante rápido, pero eso es muy importante tomar en cuenta, doctores. Excelente pregunta. Doctor, Doctor, perdón, es en cuanto una al consulta más. probiótico que indica, eh, al, recomendable es darle mientras se está realizando el tratamiento, en este caso de la gastritis, ¿no? Mientras está realizando el tratamiento con antibiótico o cuando finalice el tratamiento. Muy buena pregunta. Lo mejor es realizarlo después de que finalice el tratamiento. ¿Por qué? Porque si utilizamos probióticos y también prebióticos tal vez al mismo tiempo, ¿qué es lo que podría pasar? Podríamos directamente utilizar incluso como alimento el prebiótico que pueda alimentar incluso a los fármacos que eran negativos para el cuerpo. Entonces acaba el tratamiento contra la infección del Helicobacter pylori y posteriormente probióticos y prebióticos al paciente hasta que se encuentre bastante bien, doctora. A ver, vamos a ver, doctora Giovanna tiene una pregunta. Doctor, si el paciente tiene Helicobacter pylori, hizo tratamiento con claritromicina, metronidazol más pantoprazol cada 12 horas, aún continúa la bacteria y le dieron tratamiento tetraciclina, metronidazol, esomeprazol. Por 14 días cumplió el tratamiento, él ya no continúa con inhibidores de la bomba de protones, le vino dolor muy fuerte, ¿a qué se debe? A ver, nuevamente. Si el paciente tiene Helicobacter pylori, hizo tratamiento con claritromicina, metronidazol, pantoprazol cada 12 horas, aún continúa con la bacteria y le dieron tratamiento de tetraciclinas, metronidazol, esomeprazol por 14 días, cumplió el tratamiento, él ya no continúa con con inhibidores de la bomba de protones, le vino dolor muy fuerte, ¿a qué se debe? Ahí tenemos que ver la parte de la clínica del paciente, hay que ver cómo es el dolor que tiene el paciente, porque un punto muy importante es ese, que como les dije, tenemos que tener mucho cuidado con la parte de inhibir la bomba de protones. Pero en este caso, miren, el paciente solamente ha estado por un mes completo. Como les dije, se puede llegar hasta 3 meses, no pasa nada. Después de dejar el tratamiento 3 o 4 días, se tiene que restaurar la parte de la mucosa gástrica. Lo que sí, tal vez, como ha estado mucho tiempo con el tratamiento, está haciendo su estómago un poco reacio en un principio. Pero para eso, seguramente, no creo que haya dejado el paciente la parte de los inhibidores de la bomba de protones. Lo más recomendable es que siga por
por lo menos por un tiempo hasta que eso normalice. Ya hay que ver el tipo de dolor, si es un dolor de tipo urente, un dolor de tipo cólico y demás, doctora. Y vamos a ver qué fármaco se puede combinar para el dolor con gastritis. Justamente los fármacos, o sea, como les dije, los fármacos que se pueden utilizar, sí son AINES, como les dije, pero si es que se van a utilizar por tiempo prolongado, ya no utilizar AINES. Y ahí vamos a encontrar otras opciones que pueden ser los corticoides, que pueden ser los opioides, pero si el dolor es realmente crónico, pero si vamos a utilizar algo para un paciente que tiene un dolor realmente leve o moderado, que solamente requiere tratamiento de 3, 4 o hasta 5 días como máximo, pues utilizar AINES juntamente con inhibidores de la bomba de protones no van a tener ningún problema y es algo que se hace constantemente. Bien, doctores, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Uy, nos pasamos hasta las 7:11, pero creo que se aclararon todas las dudas, ¿no, doctores? ¿Está todo claro? Bien, tomamos un receso, son las 7:11, volvamos a las 7:20 lo antes posible para terminar la parte de antagonistas de los receptores H2, protectores gástricos y los antiácidos, doctores. Y también vamos a resolver un pequeño caso clínico al finalizar la clase. Entonces, vamos al descanso, doctores. Gracias por todas las preguntas. Volvemos en 7:20, volvemos a las 7:20. Doc, ¿vamos a usar el mismo link? Sí, sí, acá no nos vamos a desconectar, acá mismo.